El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis 5.1 dice así la palabra de Dios. Vamos a poner atención. De pronto, si usted va en la calle, va conduciendo, o si tiene la Biblia ahí abierta, voy a leer en favor de todos la Reina Valera del 60. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis 5.1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Ese es el verso 10. Padre, gracias. Gracias por darnos esta palabra. Gracias por permitirnos leer esta palabra. Muchas gracias. Te rogamos, Padre, que por tu gran misericordia nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, quien nos ha dado esta palabra. Ilumínanos, oh Dios, para que nosotros podamos entender y nuestro carácter sea transformado, tocado, de tal manera que vivamos solo para agradarte a ti. Gracias por cada oído en este momento que está escuchando tu palabra. Muchas gracias. Haznos muy sensibles a tu voz y a tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en este mensaje que tenemos hoy, podemos decir muchas cosas, iniciando, ¿verdad? Este es un pasaje que para muchos es difícil de entender, y es con razón. No podemos evitar el hecho de que es un pasaje que tiene mucho lenguaje figurado. Aquí miramos varios elementos que no son incluso naturales para nosotros, como un cordero con 7 ojos, 7 cuernos. Vemos un rollo o un libro, es un rollo más exactamente, que tiene 7 sellos. Aquí se le reconoce al Señor como el león de la tribu de Judá, la raíz de David.
son expresiones retóricas que nos están dando un mensaje que es espiritual. ¿Por qué Dios usa la retórica? Porque si el Señor nos hablara de manera abstracta o más bien de manera espiritual, vea, no entenderíamos nada. No quiere decir que en este sentido, así como recibimos la palabra, hayamos entendido todo. Pero bueno, el Espíritu Santo, Dios, a través de su Espíritu Santo, va iluminando pedacitos, para que nosotros podamos estar nutridos con la palabra de Dios. Siempre va a ser un reto, un desafío. Este es el motivo por el que hay gente que produce herejías, porque sí es difícil de interpretar este y muchos otros pasajes, sí es difícil. Así que nosotros vamos a caminar hasta donde nos ilumine el Espíritu Santo y no vamos a ir más allá de lo que dice el pasaje. Con esto también quiero decir que hay cosas que no vamos a poder entender ni en este tiempo ni más adelante. Habrá cosas que solamente Dios en su misericordia, cuando ya el Señor nos enseñe en persona, Él nos las aclarará. Pero por ahora vamos a llegar hasta donde hay luz, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, iluminarnos. Este pasaje, algunos pensarán, bueno, eso es profecía, eso es teología, eso es, vea, yo tengo problemas. Mire, ponga un poquito de atención, porque en este pasaje usted va a encontrar muchas soluciones a situaciones que está viviendo, ha vivido o va a vivir en el futuro, en su vida. Algunos piensan que la palabra de Dios no tiene una enseñanza práctica, ciertos pasajes, como por ejemplo este que tenemos aquí en Apocalipsis 5. Pero no hay nada más errado que eso. Así que, teniendo en cuenta todo esto, entremos en este fascinante estudio sobre el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Habiendo leído todo, vamos a tener en cuenta varios aspectos con respecto a este pasaje. En primer lugar, el lenguaje del pasaje en su mayor parte es figurado. El pasaje tiene mucha exposición, mucho lenguaje que es retórico o figurado. Eso quiere decir que muchos elementos mencionados en el pasaje no son lo que realmente se está exponiendo, sino que tienen un significado más profundo y se deben interpretar a la luz de todo el libro, del contexto, de todo el libro y de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas figuras retóricas que tienen un significado espiritual. El hecho de que este pasaje tenga tanta retórica no quiere decir que esto es poesía simple o que esto es una lectura ficciosa. No, señor. Dios está tratando de ponernos esta enseñanza de la forma más comprensible para nuestra pequeña mente humana, porque Dios es infinito, eterno. Él es todo sabiduría, todopoderoso. Y para Él comunicarse con nosotros, tuvo que hacerse hombre. A través de Jesucristo nosotros hemos podido entender un poquito, ya que Jesucristo vino a interpretarnos al Padre. En primer lugar, entonces, miremos el lenguaje figurado. Este es nuestro primer punto. El lenguaje del capítulo 5 de Apocalipsis en su mayoría es figurado. Eso quiere decir que hay figuras retóricas como la sinécdoque. Hay que anotar, investigar de pronto si usted no está muy familiarizado con la expresión, el símil, la metáfora, la alegoría, los hebraísmos, porque todo esto se escribió en una cultura específica, la cultura del apóstol Juan. Toda la descripción que viene propiamente de la boca de Juan está cubierta de ese ropaje cultural judío.
Y otro detalle muy importante, aquí hay mucho del antiguo pacto. El antiguo pacto que nosotros conocemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Con esto también podemos entender que para comprender, para interpretar de manera correcta el libro del Apocalipsis, ya hemos debido estudiar todo el antiguo pacto. Porque aquí hay muchas referencias al antiguo pacto. Entonces, si una persona quiere estudiar el libro del Apocalipsis sin tener en cuenta el contexto del antiguo pacto, ¿sabe cómo va a terminar? Va a terminar con mareo, va a terminar pensando lo que no es, no va a entender. Porque aquí se habla de elementos que son propios del templo que Dios le ordenó construir a Moisés. Y de otras cosas más. Entonces, el lenguaje figurado. Preguntémonos, ¿qué ve Juan? De acuerdo al pasaje, Juan ve un cordero. ¿Qué más ve Juan? Un rollo. Él está observando y anotando. Juan ve un cordero, Juan ve un rollo. También dice que vio a uno sentado en el trono. Esta persona que está sentada en el trono, y que todos podemos aquí, podemos decir, es el Padre, porque el Cordero es diferente como persona del Padre, pero el Padre está sentado en el trono y tiene en su mano derecha un rollo que tiene 7 sellos. Entonces tenemos aquí dos personas distintas que las está describiendo el apóstol Juan. El apóstol Juan también describe algo extraño. Dice que el cordero tiene 7 ojos y que tiene 7 cuernos el cordero. Habla de un lamento, de un llanto. Incluso el mismo Juan lloraba porque lo que debemos entender es que Juan sabía lo que significaba el rollo. Y llora porque no había nadie que abriera el rollo, que pudiera reclamar el rollo y desatar los 7 sellos que tenía el rollo. Pero asimismo, Juan narra que uno de los 24 ancianos le pidió que se calmara, que no llorara. ¿Por qué lloras? Mira, aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay varias formas en las que vemos aquí que a Jesús se le distingue. Una, el cordero. 2, el león. Y también lo tenemos como la raíz de David. Son formas, títulos que aclaran con respecto a Jesús su naturaleza, su obra redentora y todo lo que Él adquirió para que nosotros pudiéramos hoy disfrutar, y no solamente hoy, en el futuro, cuando ya estemos en el reino con el Señor Jesucristo. Entonces, Juan ve un cordero. Aquí no podemos entender de que Juan dijo, allá está Jesús, lo voy a identificar como el cordero. No. Juan vio un cordero. Este cordero tenía señales de haber sido ofrecido en sacrificio. O sea, le habían sacado la sangre como normalmente lo hacían los sacerdotes. Tomaban el cordero, cortaban la principal vena que pasa por el cuello y así sacaban la sangre del cordero. Cuando ya el cordero estaba debilitado, entonces comenzaban a descuartizar el animal por partes como Dios le había indicado que tenía que hacerlo el sacerdote. Así que lo que podemos entender es que el cordero tenía una marca muy clara, seguramente en el cuello, de que él había sido ofrecido en sacrificio, había sido sacrificado. Pero ¿qué es lo extraño? Que el cordero está de pie. Y el cordero tiene 7 ojos. Esos 7 ojos tienen un significado. 7 ojos.
El ojo todo lo ve. Y si son 7, está hablando de plenitud de discernimiento, plenitud de las virtudes que están mencionadas en Isaías 11:2. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, Él tenía la plenitud del Espíritu Santo dentro, en Él. Él era el recipiente donde el Espíritu Santo se derramó completamente, plenamente. Y la descripción de estos 7 espíritus, que son los ojos del Cordero, está en Isaías 11:2. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Allí están estas 7 características poderosas del Espíritu de Dios en los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad, a pesar de él ser Dios, debía sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo. Y de esa forma, él agradaría al Padre en todo. De igual forma nosotros, en la medida en que nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, si hemos creído en Jesús y Él es nuestro Señor, entonces en nosotros también se derramará el Espíritu Santo para llenarnos de su presencia. Pero ojo, nosotros no tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos su presencia, mas no su plenitud. Esta es una actividad o un privilegio futuro. Porque nosotros en este momento, con este cuerpo tan pequeño y débil, no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo. El cuerpo de Jesús era distinto. Recuerde que el Señor Jesucristo era igual a Dios, semejante a nosotros. Igual a Dios, semejante a nosotros. Entonces en Él sí había plenitud del Espíritu. Aquí lo dice Isaías 11:2 y lo recalca el apóstol Juan cuando ve al Cordero como inmolado, parado allí frente al trono de Dios, listo para seguir con la obra de redención. Los 7 cuernos. Juan ve 7 cuernos. Bueno, en la Biblia y en el mundo animal, los cuernos hablan de autoridad, poder y dominio. Si nosotros vemos una manada de corderos o de ovejas, en este caso el carnero, los carneros que tenían los cuernos más grandes, esos son los que tienen mayor respeto de parte de las ovejas, las hembras. Y en todo el reino animal es así. Los animales que tienen los cuernos más grandes son los más temidos y respetados por el resto del rebaño, de la manada, del grupo de animales donde están. Así que 7 cuernos, totalidad de autoridad, totalidad de poder, totalidad de dominio. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y dice que ha vencido. Ha vencido. No llores, le dice el anciano. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El Señor Jesucristo venció. Él se hizo de carne para ser ofrecido en sacrificio por causa de nuestro pecado y darnos así salvación y vida eterna. Esto quiere decir otra cosa muy importante. Amados, nosotros para disfrutar de las riquezas del Señor, de su bondad y su misericordia, primero debemos vencer. Y en este caso, aquí me voy a referir a 2 condiciones. Una, vencer la tentación, vencer al enemigo, vencer al mundo, vencer a nuestra carne. Y después, vencer todo aquello que se opone.
y el Señor nos ha dado las armas para que podamos ser victoriosos ante toda situación que se presente. Un hermano, un cristiano que vive tropezando constantemente, que no puede superar una tentación, que vive constantemente tirado, cayéndose, esta persona no va a poder recibir las recompensas que el Señor ha ofrecido porque no tiene la fuerza espiritual para vencer. Y nosotros tenemos a el Señor Jesucristo. Él venció, así lo dice aquí. Y por eso se ganó el gran privilegio de abrir el rollo que tenía el Padre en su trono, en su mano derecha. Esto es importante que lo aclaremos. Siempre el Señor, ante cada promesa, habrá una condición. Siempre, ante cada bendición, habrá una condición. Promesa, condición. Bendición, condición. Siempre. Aquí la condición era vencer, y el Señor Jesucristo venció. ¿Y de qué forma el Señor Jesucristo venció? Triunfó en la cruz sobre el enemigo, exponiendo las tinieblas y dándonos libertad a nosotros. Qué bueno es el Señor. Ahora tenemos un rollo con 7 sellos. El rollo lo tiene el dueño. Me explicaba mi esposo ahora que antiguamente, y bueno, todavía se hace así, cada propiedad tenía 2 copias. Cuando una persona vendía, aunque la tierra en Israel no se vendía, no sé hoy de pronto si todavía lo hacen, pero la tierra en Israel tiene un dueño. El dueño es Israel. Israel repartió la tierra a sus 12 hijos, que son Rubén, Simeón, Zabulón, Isaacar, etc. Así que, por ese motivo, la tierra no se puede vender. En cambio, ¿qué hacían las personas? Entregaban la tierra como en una especie de comodato, como en una concesión por tantos años. Tú tienes la tierra, puedes usufructuar la tierra, sembrar, construir tu casa, pero ya sabes, después de tantos años tienes que devolver la tierra a su dueño inicial. Para eso, el dueño le entregaba una copia de la propiedad a la persona a la que le alquilaba el terreno, pero el dueño se quedaba con la copia original que garantizaba que él era el único dueño por generaciones de esa tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Recuerda que le dije que el libro del Apocalipsis estaba bajo un ropaje cultural que era el pueblo de Israel. Bueno, todas las costumbres mencionadas en la Biblia, en el Antiguo Pacto, de alguna forma tienen que ver con el libro del Apocalipsis para poderlo entender. Así que, ya que el rollo, debo entender que es la escritura de propiedad de la tierra, de la creación, esta creación que Dios le entregó a Adán, pero Adán la perdió por causa de la desobediencia. Adán la perdió. ¿Quién se apropió de toda esta propiedad tan hermosa que hizo Dios para que nosotros la tuviéramos? ¿Quién se apropió? Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Engañando a Adán y a Eva. Engañando a la mujer, engañando para atracarlos, robarles. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Lo hizo. Ahora tenemos a un usurpador en una propiedad que tiene dueño. Tenemos a un ocupas. Él está ocupando la tierra. Él ha puesto sus agentes. Ha puesto un agente en el agua, un agente en el sol, un agente en la luna, un agente en lo que es el viento, etc. Y está haciendo de las suyas en el planeta. Cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, Satanás le dijo:
si te postras delante de mí, todos los reinos de la tierra te los daré, porque a mí ha sido entregado, y a quien quiero se la doy. Eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. A esto Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él lo adorarás. El Señor respondió de una manera sabia, y debemos aprender de Él. Satanás entonces se adjudica la tierra, la propiedad que Dios le entregó a Adán y que Él le robó a Adán, como si Él fuera el dueño. Y fíjese que hasta el día de hoy, aquí en este mundo, hay un Dios. Hay un Dios con D minúscula. Un Dios usurpador. Un Dios malo. Porque así lo llama el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. El Dios de este mundo. El Dios de este siglo. Ese Dios es Satanás. Por eso es tan importante. Mire, mucha gente que no quiere entregar su vida a Jesucristo, pero dicen que confían en Dios. La pregunta es, ¿pero en qué Dios están confiando? Porque está el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Y está el Dios de este siglo que robó la propiedad que Dios le entregó a Adán y a Eva y a toda su descendencia. Y ahora se hace pasar por dueño y está destruyendo poco a poco al planeta. Hasta donde Dios se lo permita. ¿Por qué? Porque el hombre le dio permiso. El hombre hipotecó la tierra solamente por un bocado, por una fruta prohibida. Por eso es tan importante estar en la voluntad de Dios. Porque cuando Satanás toma ventaja en la vida de una persona, sacarlo después es difícil. Cuando Satanás toma ventaja en la vida de una persona, es difícil sacarlo. El único que puede expulsar a Satanás de la vida de una persona es Jesucristo. Estábamos atendiendo a una persona, alguien que llegó diciendo, tengo este problema, en mi casa hay aparatos, hay fantasmas, decían ellos. Entendíamos, bueno, hay demonios. Y decían, por favor, vayan a mi casa y saquen esos demonios. Y usted, ¿cómo vive usted? ¿Usted va a la iglesia? ¿Usted ha creído en el Señor? No. Dígame cuánto le pago para que me saquen esos demonios de la casa. Eso no es así. Mire, esta persona primero había ido a visitar brujos para que los brujos supuestamente expulsaran los aparatos que estaban caminando en la casa de esta persona. Como los brujos no pudieron hacer nada, sino que empeoraron la situación, entonces buscó pastores, porque como que les dijeron, mira, hay pastores que sacan eso. Eso no es así. Una persona endemoniada, una persona en la que entran demonios a hacer morada en esa persona, a vivir en la vida de esa persona como si fuera su casa. El único que puede sacar los demonios de la vida de una persona es Jesucristo. Nadie más puede. Y Satanás se ha apropiado del planeta, de la creación de Dios entregada al hombre. Se ha apropiado de manera violenta. Y sacar a Satanás de este planeta, ¿quién podrá hacerlo? Por eso era que lloraba Juan. Porque no había. Se perdió el planeta. Entonces ya no hay quien recupere la creación de Dios. Juan, cálmate. Aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Él va a abrir el libro, va a desatar sus 7 sellos. Y cuando él recibe el anuncio, él se voltea, como que se seca las lágrimas. ¿Y qué mira Juan? Al Cordero de Dios, como inmolado, que tenía 7 cuernos, que ya dijimos, total dominio, total autoridad, y 7 ojos, plenitud del Espíritu Santo de Dios. Esto alivió el corazón de Juan. Y quiero decirles a todos en este momento, no se preocupen por lo que se ha perdido. Si en Jesucristo hay algo seguro, es que Él puede recuperar todo lo que se haya perdido. Pero debes reconocerle como tu Señor
Dice él, mas a los que le recibieron, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces no se ha perdido todo. El Señor Jesucristo va a recuperar todo. El Señor Jesucristo te va a ayudar, pero tienes que sumirte a Él. Tienes que humillarte delante de Él, porque Él te va a ayudar a recuperar lo perdido. ¿Cuántas personas llegan a los pies de Jesús porque ya perdieron todo? El matrimonio, los hijos, la casa, el negocio. ¿Por qué? Porque no había otra forma. Perdieron todo y esa fue la única forma en la que llegaron al Señor. Permítame decirle algo, Dios no anda quitando las cosas. Dios no hace que la gente pierda propiedades. Dios no hace que la gente pierda familias, no. Lo que pasa es que estamos en un mundo donde el Dios de este siglo, el ladrón, el usurpador, ha venido para matar, hurtar y destruir. Y tal vez tú has sido víctima de ese ser despreciable, oscuro, diabólico, que tiene como meta destruir la vida de todos, para entonces él dañar a Dios, tratar de dañar a Dios, ya que no puede dañar a Dios de otra forma. Lo hace dañando al hombre. Si tú entregas tu vida a Jesucristo, o si se la has entregado, tómalo en serio. Toma a Jesucristo en serio, porque Él es el que puede reclamar la escritura de propiedad de tu vida, la escritura de propiedad de tu familia, de tu casa, de tu negocio. El Señor Jesucristo recupera las cosas. El Señor Jesucristo es el que restaura, Él es el que sana. Porque ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Entonces, cuando el Cordero se dirige al que está sentado en el trono y dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son 4 querubines, y los 24 ancianos, dice, se postraron delante del Cordero. Tenían arpas. Podemos imaginar ese momento tan sublime, tan excelso. En ese momento en que estaba en juego toda la creación, nuestras almas, nuestra vida, todo nuestro futuro estaba en juego. Por eso era que lloraba Juan. Pero todo fue recuperado por el único, el Cordero, nuestro amado Señor Jesús. El único digno de abrir el rollo, de desatar sus 7 sellos. El único digno de alabanza. Dios hecho carne entre nosotros, bendito por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que después que Él recibe toda la alabanza de parte de los 4 seres vivientes, entonces viene otra escena. Tengamos presente que esta es una escena, una profecía que se nos está contando de cómo el Señor recuperó la propiedad perdida en manos de Adán, cuando el Señor se lo entregó a Adán. Ahora el Cordero va a empezar a abrir el rollo. Y el rollo, en la medida en que va siendo abierto, desata un juicio por medio del cual tiene que ser expulsado Satanás con todo su ejército de este mundo. Nadie más lo puede hacer. ¿Por qué sabemos que esto es así? Bueno, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todo, la creación, el hombre, el alma del hombre. Nadie puede venderle el alma a Satanás. Tu alma no es tuya, es de Dios. Así dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra, a él le pertenece. Y si hay algo que debemos aclarar aquí, es que Satanás no le puede robar a Dios. Le robó al hombre, pero a Dios no. Pero ¿por qué Dios hace todo esto y no recupera la creación de una vez por sus propios medios? Vea, yo sé que esto le va a parecer impactante, pero es porque Él quiere
cuánto amor! Él quiere devolverle al hombre lo que perdió. Él quiere que el hombre recupere lo que perdió. Yo creo que estamos entendiendo el mensaje del Espíritu en este momento. Él quiere que tú recuperes. Yo he recuperado. Y todo lo que hayas perdido, el Señor lo puede recuperar. ¿Qué quiere Dios hacer? Él quiere nuevamente a este Adán. ¿Cómo se llama este Adán? Jesús de Nazaret. Le va a entregar nuevamente la tierra, como al principio. Como dice Génesis 1, 26, 27. Les dijo, Adán, Eva, gobiernen la tierra, sojuzguen la tierra. Es lo mismo que va a hacer el Señor, pero no al primer Adán, sino al segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El Señor Jesucristo. Mire qué bondad tan grande. Habiendo la humanidad perdido lo que Dios le entregó, viene Dios, lo recupera para entregárselo nuevamente. Por eso las promesas del Señor, cielos nuevos, tierra nueva, es una oportunidad para empezar, pero empezar siendo transformados. Ya no habrá pecado, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque Satanás ya no podrá volver a engañar y nuestra naturaleza habrá cambiado por completo. De esta forma, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. Quien no tiene el Espíritu Santo, que no se prepare, que no se vista, porque no va a recibir ninguna herencia. El Espíritu Santo es la garantía de que vas a recibir una herencia por medio de Jesucristo. Herencia redimida, posesión adquirida. Efesios 1:14 lo dice, para alabanza de su gloria. Es más, la misma tierra está clamando a Dios. La tierra gime, dice Romanos 8. La creación fue sujeta a maldición, pero el Señor, mediante este acto administrativo celestial, porque es Dios el que está haciendo todo esto, va a libertar a la creación de la maldición a la que fue sujeta por causa del pecado del hombre. Dice aquí Romanos 8, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto. Por eso es que pasan las cosas que pasan, los incendios, los terremotos, los maremotos, los tornados, los huracanes. ¿Por qué? Porque la tierra está pidiéndole, Señor, redímeme. Es la forma como la tierra, la creación, pide también ser redimida. Jesucristo es nuestro pariente redentor, de la misma forma como Booz redimió a Ruth la moabita. Jesucristo nos está redimiendo a nosotros. No solamente nos está dando salvación y vida eterna, nos está dando todo lo que Dios inicialmente le dio a Adán y lo perdió. No hay nada más maravilloso que esto. Tan bueno es que hay gente que dice, me es difícil creer que tanta maravilla sea verdad. Pues le estoy diciendo en el nombre de Jesús, créalo. Créalo y recíbalo. Porque solo Dios, solo el Señor puede recuperar todo lo que se ha perdido. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para recuperar todo lo que se había perdido. Qué bueno es el Señor. En este momento, pensemos por un momento en todas aquellas cosas que hemos perdido. Tal vez consideramos que son muy valiosas. Pero hay un rollo. Y este rollo no es ficción, no es fabulesco, no es retórico. En realidad hay un rollo. Ese rollo dice que la tierra le pertenece a Dios.
y que Dios se lo puede entregar a quien Él quiera. Dios sí es el dueño de la tierra. Por lo tanto, Él va a hacerle un lanzamiento, y un lanzamiento violento, a Satanás y a toda su horda de ángeles malvados. Ese lanzamiento va a darse en la gran tribulación. Y en la gran tribulación, el planeta será limpiado y tiene que ser quemado y tiene que ser regenerado para que aquí nuevamente comience lo que el Señor inicialmente pensó allá en Génesis 1. Pero en esta ocasión será el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero como inmolado, el que va a recuperar la propiedad que perdimos y ahora la adquirimos nuevamente. Este es nuestro Dios y lo amamos por habernos mostrado tanto amor. Vamos a orar. Esta es una oración que pienso debes tener en cuenta todo el tiempo. Dile al Señor: Jesús de Nazaret, te recibo como mi Señor y Salvador. Sé que he perdido muchas cosas y ahora he aprendido que tú por tu gran amor y por tu gran poder las puedes recuperar y me las puedes entregar nuevamente en mi mano. Pero ante todo, me interesa más que tú salves mi alma, que es tuya. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Creo lo que dice tu palabra. Creo que hay un rollo que tiene 7 sellos y creo que tú has recuperado lo que la humanidad perdió. Hazme parte de esa herencia. Hazme parte de esa herencia perdida y recuperada, redimida por ti. Gracias, muchas gracias por darnos una nueva oportunidad de vida eterna y de ayudarnos a perseverar y a permanecer en esta fe, en esta vida en la que tú haces nuevas todas las cosas. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.